Yo soy Valeria Márquez y vamos a hablar del fascismo. Para empezar vamos a explicar qué es el fascismo. Oficialmente nació el 23 de marzo de 1919. Eran un grupo de excombatientes liderados por Mussolini. Estos excombatientes eran de la Primera Guerra Mundial y su nombre oficial era Fascios di Combattimento. No los unía ningún ideal en específico más que la oposición violenta contra las personas que lo pensaban igual que ellos. Y bueno, no se podía esperar algo muy diferente. Venían de la Primera Guerra Mundial. Había pobreza extrema en Italia. No tenían recursos suficientes para abastecer a toda la población. Tenían una crisis económica, política y social. Entonces todos estos factores provocaron que los campesinos, la clase media y la clase de obreros italianos apoyaran el partido de los fascistas. Para 1921 oficialmente se forma el Partido Nacional Fascista. Un año después ya está en el poder. El militarismo japonés fue una corriente ideológica que se mantuvo en Japón desde principios del siglo XX hasta mediados más o menos. Esa ideología defiende que los militares tienen la libertad y el derecho de dominar la vida social, económica y política de un país. Hasta las primeras décadas del siglo XX fue cuando ya se estableció bien este modelo político. Tenían características archinacionalistas, expansionistas y mucho en común con el fascismo. En mi opinión, tienen muchas características parecidas con los nazistas. Por ejemplo, los alemanes creían en la supremacía aria. Sí, todos los europeos eran superiores, pero nadie era como los alemanes. Y los japoneses creían, todos los orientales eran superiores al resto de las razas, pero los japoneses eran lo que eran y nadie era superior a ellos. En mi opinión, por eso se formó esta alianza, para que pudieran crecer el fascismo, el nazismo y el militarismo japonés, cada quien por su parte y con total libertad, porque aunque son ideas muy parecidas, en algún momento chocan. Que los tres quieren expandirse, sí. Que los tres creen que su raza es la superior, sí. Pero ¿qué va a pasar cuando las tres queden solas y hayan derrotado a todas las naciones? Van a tener que enfrentarse. Lo que me lleva a pensar que el eje Roma-Tokio-Berlín no era más que un aplazamiento a este enfrentamiento. Y siempre se ha sabido que el frente oriental fue mucho más sanguinario que el occidental. Que el imperio japonés sí era muy sanguinario. De hecho, si nos vamos a ver las bajas al final de la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a dar cuenta que en primer lugar está Rusia y en segundo lugar está China. Y es que al ser un imperio en busca de su expansión, llegaban y tiraban a matar. Para hacer una crítica sobre el nazismo, primero que nada debemos entender que fue una lucha o una causa que persiguió Hitler para levantar el ánimo del Estado alemán, hacerlo sentir mejor después de la Primera Guerra Mundial. ¿En qué consistió esto? Pues en que Hitler quiso meterle la ideología a la gente de una raza aria, de una raza superior, privilegiada, con cualidades como ser altos, tener ojos azules y cabello rubio así como yo. Incluso tener una vista casi perfecta, que no debería de existir en la realidad. Y si quisieras tener el bigote, no debería pasar de 5 centímetros. Esa era la ideología de Hitler. La violencia no fue justificada. La violencia con que actuó el pueblo nazi, el pueblo alemán sobre el pueblo judío, el quitarle la libertad al pueblo judío. La libertad es un derecho que no se le puede quitar a nadie. La indolencia con que actuaron por no ser de raza aria, por no ser de raza pulcra. La tiranía. La tiranía es un significado de esclavitud. Yo creo que Hitler se perdió en el discurso. Pudo haber sido un gran líder, pero los fines con los que actuó en ninguna manera se justificaban. Pudo haber sido un gran gobernante, pero las formas con las que actuó sobre el pueblo judío fue una representación de no brillantez, de no inteligencia. Pues el sentirse superior, los generales, el mismo Hitler, por portar un gafete, un bigote, un abrigo, una bandera. Yo no noto ninguna diferencia entre estas dos banderas. Una tiene tal vez una ideología, como sabemos. Otra es la resurrección o la reivindicación de Alemania, lo que hoy conocemos. Pero debemos tener algo bien claro, que ningún estandarte, ninguna bandera es superior a otra. Y por conclusión, todo lo que vivió el pueblo judío, la raza no aria, los guetos, las muertes en las calles, los campos de concentraciones, la discriminación, no se va a volver a repetir ni se debería de repetir. Y a nosotros mismos nos queda como tarea el no tratar mal a la gente, no repetir lo que juramos destruir, como es tratar mal a una persona, sentirnos superior por alguna cualidad, un aspecto físico, por un color de piel. El que no conoce su historia está prescrito que va a volver a repetirla. Y eso es algo que nos debe de quedar de tarea, el no dejar ni permitir que ofendan a los nuestros o a aquellos o a nosotros mismos. Bueno, en esta ocasión a mí me tocó hablar sobre el estalinismo soviético, que es uno de los gobiernos totalitarios que se presentaron en el contexto histórico de 1917-1945, y yo creo que este gobierno totalitario que se estableció en la Unión Soviética fue un mal uso del socialismo y del comunismo. Aquí se vio reflejado que los ideales y la teoría que planteó Carlos Marx en sus libros no fueron seguidas a la totalidad como se esperaba en un principio. Creo que este camino que diseñó Stalin fue una utopía malograda que no llegó al resultado que se deseaba. Y esto llevó precisamente a que a la muerte de Lenin
y cuando sube precisamente Stalin, que empieza este tipo de gobierno totalitario, hubiera un conflicto entre las principales cabezas del gobierno y hacer que esto se volviera precisamente una dictadura, sin contar las grandes pérdidas humanas que hubo, que se podían de hecho contabilizar hasta millones año tras año que duró este tipo de dictadura. Además, precisamente hay que resaltar las características que se tiene de un gobierno totalitario en donde se rechaza la democracia. Además de que para controlar a la población se requiere el uso de la violencia, y es lo que pasó en la Unión Soviética. En la Unión Soviética lo principal que quería era mejorar su economía, que había sido destruida conforme habían pasado los años en la Revolución Rusa, y lo que se buscaba era potenciarla, y lamentablemente gracias a esto se llevó a cabo lo que se conocía como los planes quinquenales, que hizo que hubiera huelgas en los obreros, porque los obreros no estaban de acuerdo con la forma de trabajo que se llevaba en el país y ellos querían realmente cambiar esto. Entonces aquí se puede reflejar cómo los gobiernos totalitarios, no solo el de la Unión Soviética sino todos, eran realmente terribles. Era una forma de gobierno que iba a acabar mal de una forma o de otra. La diferencia es que en el estalinismo soviético, bueno, ya si lo metemos un poco a la Segunda Guerra Mundial, la URSS no estuvo tan dañada como lo pudo estar Alemania, como lo pudo estar Italia, ya que supieron tomar sus medidas en cuanto a la Segunda Guerra Mundial se refiere. Sin embargo, este modelo cambió a la muerte de Stalin, y bueno, eso ya son otros temas que se tocarán después. Y ya de esta forma ya no se veía que todos estos gobiernos totalitarios iban a llegar a su fin. Mi nombre es Joaquín López Moringa y hoy tenemos un tema muy especial. Y el tema del día de hoy es el siguiente. El falangismo es una idea antiparlamentaria, contraria a los partidos políticos, que promovía un estado totalitario. Esta idea, si bien nació en España, está basada en la política e ideología del fascismo de Mussolini, solo que adaptado a rasgos españoles. Si esta ideología bien nació en España, está basada en ideología y política fascista de Mussolini. En mi opinión, creo que es muy reconfortante saber que este movimiento ideológico se haya quedado casi en el olvido. Como lo escuchó, dije casi, porque en la actualidad se sigue dando a conocer en España. Como cualquier ideología totalitaria, merece no ser parte de un gobierno, ya que esto implicaría limitar y violar derechos humanos como la libertad, el libre albedrío y la libertad de expresión. Por dar un ejemplo a lo anterior antes dicho, es cuando te das cuenta que existía en el falangismo una sociedad dedicada para mujeres. Lo mismo que parece, más de caballero. Estas mujeres tenían que renunciar a sus convicciones y tenían que seguir la idea de la supremacía masculina, adoptando un rol de sumisión y limitándose a ciertas tareas sexistas. Hasta aquí mi informe. Que tengan muy buena noche.